Hoy hablaremos de una joven nicaragüense que desde muy temprana edad demostró inteligencia, valentía y un profundo amor por su patria. Su nombre fue Blanca Estela Arauz Pineda. En este podcast conoceremos su historia completa, desde su niñez, sus sueños, su papel en la guerra, hasta su legado como heroína nacional. Creo que muchos de nosotros no hemos escuchado mucho sobre Blanca Estela Arauz Pineda, por eso en este podcast hablaremos un poco sobre ella. ¿Quién fue? Blanca Arauz, su nombre completo es Blanca Estela Arauz Pineda. Nació el 25 de mayo de 1909 en el departamento de Jinotega, de San Rafael del Norte. San Rafael del Norte, Jinotega, para ser más específico. Ok, entonces, ¿qué motivó a Blanca Arauz a unirse a la causa del general Augusto C. Sandino? A Blanca Arauz, lo que le motivó para unirse fue principalmente que ella vivía en una época donde Nicaragua estaba pasando momentos difíciles por la intervención extranjera, y eso no era algo lejano para ella. Lo veía y lo escuchaba todos los días, sobre todo que trabajaba como telegrafista. También un poco influyó que conociera a Augusto Calderón Sandino, pero no fue solo porque era su pareja. Ella creía que él estaba defendiendo la soberanía de Nicaragua y sentía que la causa era justa. Y algo importante es que Blanca era joven, pero tenía carácter. No se quedó de brazos cruzados. Sabía que ayudar era peligroso, pero aún así decidió hacerlo. Ok, ahora entiendo por qué razón se unió a su causa, pero ¿qué impacto o qué importancia tuvo su aporte a la causa de Sandino? ¿Los hicieron ganar? ¿Hubo alguna ventaja gracias a su aporte? Blanca Arauz, además de sus intervenciones en las que hizo, sin la ayuda de ella, sin los mensajes que ella daba, tal vez la guerrilla con Sandino no hubieran visto los movimientos y las estrategias que planeaban en ese tiempo los estadounidenses, lo que mantenían avanzando con la ayuda de una comunicación más rápida, así apoyando a la causa de Sandino. Creo que conociendo más sobre la historia de amor de Blanca Estela Arauz Pineda y con el general Augusto C. Sandino, ¿cómo se casaron? Ellos se casaron en secreto, en la madrugada de una noche. Fueron a la iglesia y el padre de esa iglesia de San Rafael del Norte los casó. Consumaron matrimonio con unos testigos reducidos, familiares bastante cercanos de Blanca y camaradas bastante cercanos a Sandino fueron los testigos de su matrimonio. A pesar de que lo hicieron en secreto, esa misma madrugada se corrió la voz por todo San Rafael del Norte. Ya luego, cuando ellos iban para su habitación, a lo lejos se escucharon un montón de disparos y Sandino no dijo nada ya que sabía que eran sus camaradas celebrando su matrimonio. Es bastante interesante porque así conocemos un poco más sobre ella. La verdad, su historia sobre su día en el que se casaron es bastante bonita, ¿no creen? Sí, bastante linda porque sí, a pesar de las circunstancias pudo florecer un amor bastante puro, se amaban bastante y por esa razón es que quisieron luchar para que sus hijos puedan vivir en un lugar mejor. Pues un dato curioso es que El mismo día que Sandino cumplía años, se casó con Blanca Estela Arauz, Consolidando su relación y jurándose amor mutuamente. o sea, ¿alguien de ustedes sabía eso? No, La verdad que no. Nos tomó por sorpresa porque el día del cumpleaños de su esposo fue el día que se casaron y se unieron en matrimonio. Sí, es un lindo regalo para Sandino. Sí. A partir de ese momento se integró al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y ya ocupaba su puesto como telegrafista, donde ya planeaba la estrategia al general Sandino en esa época. Bueno, también al casarse le juró lealtad a Sandino, quien se demostró ayudándole como telegrafista a Blanca Arauz, enviándole información importante a las fuerzas de Sandino. Aparte de deliberar información al Ejército Defensor de Sandino, también creaba confusiones a los estadounidenses deliberando información errónea o información que no era verificada sobre las posiciones o estrategias que tenían planeadas el Ejército de Sandino.
Y dichas acciones crearon sospechas a los estadounidenses de que ella estaba orquestando algo en contra de ellos, de que ella se unió a la causa de Sandino. Por esa razón la metieron presa en 1929 en la ciudad de Managua. La trasladaron y la mantuvieron presa por varios días, humillándola, maltratándola y dejándola en condiciones deplorables. Tiempo después, por no tener pruebas en su contra de que ella formaba parte del movimiento de Sandino o de que ella deliberaba esa información, tuvieron que dejarla en libertad. Pero luego que fue liberada, ¿qué hizo luego de eso? O sea, ¿no le dio miedo seguir en la lucha o en la guerrilla? Para nada. Ella, a pesar de lo que vivió, siguió ayudando a la causa, no se echó para atrás y continuó deliberando información y haciendo estrategias junto con Sandino desde San Rafael del Norte. Por esas mismas razones, ya después, en 1930, volvió a ser aprisionada, pero esta vez junto con su mamá y su hermana. Y no fue en cualquier prisión, fue en la 21, ubicada en León. Esa fue la peor prisión de Nicaragua en ese entonces, en donde sufrió aún peores maltratos y condiciones que la dejaron en un estado muy delicado. Y ahí pasó meses junto con su madre y su hermana, recibiendo humillaciones de todo tipo. La principal razón por la que Blanca fue liberada fue porque el general, su esposo, amenazó con quemar la ciudad de León. Mediante eso había presión externa. A causa de eso fue que Blanca fue liberada. Luego se trasladó al Cerro del Chipote, ubicado en Quilalí, departamento de Nueva Segovia, donde se encontró con el cuartel general del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional para integrarse directamente a lo que era la lucha. A partir del 12 de marzo de 1931 fungió como ayudante personal del general Sandino y la secretaría de la oficina del cuartel general del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. En diciembre de 1932, en cumplimiento de las instrucciones del jefe supremo del Ejército de la Soberanía Nacional, Blanca se trasladó desde el Chipote a San Rafael del Norte. Llegó el 4 de enero de 1933 para entrevistarse con diferentes grupos que surgieron en Nicaragua para hacer un tratado de paz. El 2 de febrero de ese mismo año, de 1933, se había hecho las conversaciones que llegaron a una firma de un convenio de paz de ese mismo año. Pero Blanca y su esposo, Augusto C. Sandino, al final pudieron consolidar una familia en su matrimonio. No. Su historia es algo trágica porque lamentablemente nunca llegó a suceder. Primeramente, ellos en su época de recién casados llegaron a tener... Blanca llegó a quedar embarazada en esos tiempos. Pero perdió los hijos, perdió su bebé. Eso fue aborto, algo así, Según fue un aborto espontáneo. Sí, aborto. Tuvo 2 abortos. Sí, 2 abortos. Ya luego, cuando debilitadísima, porque pues salió de la 21, es que ella se introdujo a la montaña para ayudar como secretaria y eso. Y después, pues en esos tiempos tranquilos, es donde también volvió a quedar embarazada. En eso que iba de aquí para allá, de San Rafael del Norte, para entrevistar a los grupos pacifistas, en una de esas ella se cayó de una mula. Después, días después, es donde empezó el proceso de parto. Por esta caída. Entonces, el 2 de junio de 1933, Blanca Arauz Pineda dio a luz a una primogénita, pero al dar a luz también pierde la vida por complicaciones del parto. En esas complicaciones fue que se desangró así y por eso se debilitó y murió. Ella ya tenía debilitaciones. Bueno, por la caída mencionaba. Por la caída Sí. y también por todo lo que ella ya venía sufriendo desde que fue encarcelada, porque recordemos que recientemente había salido de la 21. Sufrió desnutrición, maltrato, humillaciones, todo. Y por esa humillación y maltrato, me imagino que hubiera tenido problemas mentales, tanto físicos
¿Cómo? Psicológico. Claro, pues sí, obviamente, pero Más que todo problemas físicos, de tanto, por así decir, el castigo que recibía el cuerpo. Y no sabemos exactamente si después de haber recibido tanto castigo, por así decir, ya venían las etapas del embarazo. Quizás eso pudo haber afectado o llegado a darle a perder la vida. Si bien ella era una mujer de bastante carácter, era bastante firme en lo que hacía, pero tenía su otro lado, que era el lado... ella también Sí. era como todos nosotros, un ser humano que sufrió. Vámonos. A Sí, pesar de eso. al final y al cabo, pues, como todos nosotros, como somos humanos, sufrió bastante. Tuvo su... Pues sí, me imagino que todo eso se iba acumulando y al final fue una de las causas que introdujo más a su embarazo, sí, a su parto y a su pérdida, Y- a sus complicaciones durante la labor de parto y eso. Sí, sí llegó. Sí, y ella pues murió el 2 de junio, pues como les mencioné, en 1933, a la edad de 24 años. 24 añitos. Murió Estaba muy bastante. joven. ¿Se imaginan todo lo que hubiera hecho si él no hubiera muerto? Si hubiera seguido con lo que hacía. Sí, hubiese sido otra historia, ya que a pesar de que Sandy no hubiese ido a esa cena, ella pudo haber deliberado el mensaje y mandar señales de auxilio. Pudo haber evitado posiblemente la pérdida del general Sandino. Quizás pudo haberla evitado de manera ¿Cuál es el legado que Blanca Arauz nos deja a nosotros como nicaragüenses y por qué nosotros debemos seguirlo y mantener viva la memoria de esta heroína? El legado que nos dejó es que nos demostró que el heroísmo no tiene género y que la entrega a la patria se le enseña con las acciones. Su gran aporte, fuerte carácter y firme convicción hicieron a esta mujer la primera heroína nacional de Nicaragua. Fue reconocida años después de grandes hazañas que ella hizo. Pero todo este reconocimiento vale la pena porque sin su gran aporte, la historia no hubiese sido la misma, hubiese habido más complicaciones. Y por eso tenemos que apreciar y valorar ese gran aporte por parte de la mujer en la historia nicaragüense. Y ella no fue la única. En el campamento de Sandino también habían otras mujeres que apoyaban de distintas formas. Todo ese aporte de la mujer tenemos que mantenerlo vivo y sigue presente porque ahora somos más activas en labores sociales y participación para el desarrollo del país y su crecimiento. También sobre el amor y el compromiso que tenía, sobre la lealtad y la participación de la mujer en los momentos más decisivos en la historia nacional. Gracias a su valentía, ella fue muy fundamental en la gesta literaria del Ejército Nacional de Nicaragua. Y si no fuera por su aporte, quizás el ejército hubiese sido, la historia también hubiese sido de manera diferente. Y creo que un punto bastante clave aquí es que tenemos que mantener su legado, su historia viva para que muchos jóvenes y personas conozcan lo que hizo y conozcan que la participación de ella sí fue un gran aporte. Y ahora te dejamos una pregunta. ¿Cuántas heroínas como Blanca Arauz han llegado en silencio a lo largo del tiempo?